Vamos a ponernos de pie para leer la Escritura. Amén. Vamos a buscar en el libro de Hebreos, el capítulo 11. Vamos a leer del verso 1 al verso 6. Amén. Hebreos 11, del 1 al 6. Hebreos 11, Hebreos está casi al final de la Biblia. Hebreos 11, amén. Gloria a Dios. Empezamos entonces. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe fue transpuesto Enoc para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. Así de pie vamos a extender nuestras manos y vamos a bendecir al siervo de Dios. Amado Padre, te damos gracias por la vida de tu siervo. Gracias, Señor, porque sabemos que la palabra que tú le has dado es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Sabemos, Padre eterno, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y tú, que nos conoces mejor que nadie, nos has enviado esta palabra a través de tu siervo, Señor. Bendícelo, Señor, guárdalo, rodéalo como un escudo. Atamos todo poder de las tinieblas en su contra, declarando, Señor, que tú eres el que lo sustenta, el que lo sostiene, el que lo libra de todos sus enemigos, de todo peligro. Todo espíritu inmundo, sea humano o sea demoníaco, Señor, delante de ti no tiene poder, no tiene influencia. Y declaramos ahora, Señor, que tu siervo es guardado, es librado, es sostenido, es sano de pies a cabeza, Señor, y que tu poder, Señor, no solamente se refleja en sus palabras, sino que a través de sus manos, Señor, fluye en la unción que trae libertad, que trae sanidad, que trae discernimiento, Señor. En el nombre de nuestro amado Señor Yeshua, declaramos que su espalda está cubierta con la sangre preciosa derramada, y declaramos, Señor, que todo aquello, Padre eterno, que tú le has hablado, Él lo puede transmitir con fluidez, Señor, y nosotros entenderlo, Padre eterno, y con gratitud recibir esta palabra, mi Dios. En el nombre de mi amado Señor Yeshua, declaramos que todo lo que tú nos has dicho, Señor, y que nos vas a decir a través de tu siervo, de todas esas palabras, ninguna va a caer a tierra, sino que va a cumplir el propósito con el que tú le envías, Señor, y va a dar fruto bueno, agradable, excelente y permanente, Señor. En el nombre de nuestro amado Señor Yeshua, en el amén, amén, amén y amén. Amén. Así como en primer carta a los Corintios, capítulo 13, habla del amor de una manera tan hermosa, en donde nos enseña el valor, el carácter, el significado del amor. Así también en Hebreos 11 habla acerca de lo que realmente es la fe. Acerca de la fe, hablando ahora de solo la fe. Bien, la fe es un atributo divino, siempre lo hemos compartido, es un don, es también una exhortación
a pecados de omisión, omisiones que se omiten, se olvidan, no se consideran, no se toman en cuenta o que no se ve como si fuera un pecado. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar al Eterno. Y otra, sin fe, dice, si no aplicamos la fe, el que no hace las cosas con fe le es pecado. Y es sencillo, porque al no hacer las cosas con fe, por pequeñas que sean, estamos nosotros no tomando en cuenta al Eterno, como que yo lo decido, yo lo hago, yo lo realizo, y ya no se toma en cuenta su presencia, su dirección, su voluntad, su sabiduría. Y por ahí podemos andar un poquito medio perdidos. Así también dice del amor, que el que no ama a su hermano le es pecado. Y es más, todavía habla del aborrecimiento como uno de los pecados muy fuertes, que así luego no se consideran. Es omisión, se omiten, no se les da el valor adecuado, correcto. La fe, entonces, en medio de que sea un don, una gracia, un atributo divino, lo primerito de la fe es, repita conmigo, la fe es para estar en relación, comunión, intimidad con el Eterno. Amén. Repita, y todas las cosas vendrán por añadidura, aún el reino de los cielos. En Yeshua HaMashiach, amén. Del aplauso al Eterno. Aleluya. Este es, siento yo, el principio de la fe, que es para estar en comunión y en relación con Él. Necesito dinero para la renta, para la enfermedad, para pagar, para comer, para vestir, para hasta cantar, adorarle, orar, leer la Biblia. Voy a hablar del Señor con alguna persona y X. Para todo es necesaria la fe, pero todo desprende de la presencia de Él. Imagínense la presencia de Él y una ramita que dice adoración, alimento, salud, palabra, alabanza, amor, misericordia, perdón, y por ahí lo que sea necesario para vivir, pero todo está en la presencia, en la fe para con Él, porque tenemos nosotros que aprender a concientizar y a tener en nuestra vida el entendimiento. Se me va la otra palabrita que lo repito mucho, la intención, la conciencia de que todo viene de Él. Así nos regalen un dinero, sea una herencia, así sea como en el caso de la hermana Lidia, que le perdonan una deuda o que alguien le da algo, es decir, gracias Dios mío, todo viene de ti. Si a mí alguien me da una ofrenda y me dice, pastor, tome 50 pesos para usted, yo voy a decir, gracias hermano o hermana, y oro. Amén. Pero si una persona me pregunta y me dice, ¿quién te dio los 50 pesos? Ya no menciono a la hermana o al hermano, porque ya oré con él o ella y ya bendije y ya di agradecimiento en la oración. Yo ya no voy a decir hermano o hermana tal, yo contestaría, viene de arriba. ¿Cuántos damos gracias a Dios? No por hacer a un lado al hermano, amén. No por hacer a un lado a la hermana, no, porque ya se oró con ellos y con ella y con el Eterno.
pero el primer lugar en todo tiene que ser el Todopoderoso. Aleluya. De ahí que la fe entonces tenemos que aprender. Yo diría un título al mensaje, me está costando trabajo, la fe de los muertos. ¿Cómo está eso? O el testimonio de los muertos. O la fe en el testimonio de los muertos que provoca que nosotros vivamos con fe por el testimonio de los muertos. Y con eso que viene el Día de los Muertos, es bueno. No se asusten, no va por ahí de los muertos, porque para el creyente y que ha recibido al Señor Yeshua, no existe la muerte del alma. Y aún el cuerpo escrito está que tendrá un momento de resurrección. Amén. Entonces, vamos a ver 3 puntitos así acerca de la fe. En el verso número 5 habla de que por la fe Enoc fue traspuesto. La palabra traspuesto significa trasladado o quitado de aquí y puesto allá, o llevado de un lugar a otro o movido. Entonces por la fe Enoc fue trasladado o llevado de un lugar a otro para no ver muerte. Por eso fue movido y no fue hallado, ya nadie lo encontraba, porque lo traspuso el Eterno, lo movió, lo trasladó el Eterno. Y antes que fuese traspuesto, o sea, antes que fuera él trasladado o movido, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Enoc no vio muerte física, así como Elías, que dice en la Escritura que se lo llevó en un merkaba. La palabra hebrea merkaba significa transporte espiritual. Entonces, él no vio muerte física, Elías, y Enoc no vio muerte física. Fue trasladado. Tratamos de entender, porque al no morir el cuerpo, la carne no es enterrada. Entonces el Señor se llevó a Enoc, le dio un cuerpo espiritual con mucha luz, o ya el cuerpo ya no es considerado, quedó deshecho ese cuerpo y va a la presencia de Él a un nivel espiritual, alma y espíritu humano. Por tratar de entenderlo o de comprenderlo, el hecho es que fue movido, fue trasladado por el Eterno. Y dice, y ya no fue hallado, ya no lo veían. Dice, y no fue hallado porque Dios se lo llevó, porque el Eterno lo trasladó. Ahora, pero en un momento dado, porque él recibió esta bendición tan grande de no ver muerte física, sino que se lo llevó directo el Señor. Cuando nosotros leemos, dice ahí, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por eso es que fue trasladado. En la lectura que se realizó al final del verso 6, repita conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. Una de las muchísimas maneras en cómo agradamos al Eterno es generando una fe lo mejor posible. Dice, es imposible. No podemos agradar al Eterno si no ejercemos una vida de fe. Una vida de fe verdadera. De tal forma que dice que tuvo testimonio de haber agradado al Eterno. Esto es en vida. Tuvo testimonio de haber agradado cuando él tenía vida terrenal. ¿Cómo lo agradó? ¿Cuál fue el testimonio que tuvo él
para haber agradado al Eterno de esa manera que se lo llevó sin ver muerte. Job dice: ojalá escribieran en tablas de piedra y hagan un libro. No sé si lo ha leído. Y luego suelta esa de: yo sé que mi Redentor vive. Y ahí Job está diciendo: yo voy a morir, pero ojalá que se escriba todo lo que he sufrido, las pruebas que he tenido, cómo Dios ha bendecido mi vida y de todo lo que él trató en los escritos de su vida, y se le hizo realidad y se cumplió, porque ahí está el libro de Job. Algo así, hablando de que nosotros en este tiempo terrenal, en los años de vida que Él nos permita, no es solamente el vivir con su presencia y el estar creyendo o deseando y aún recibiendo bendiciones, no, sino es el vivir en esta vida terrenal buscando por medio de la fe agradar al Eterno. Amén. Todo lo que a Él le agrade es lo que tenemos que hacer. Tenemos que vivir de tal manera que Él se agrade. La palabra agradarse significa estoy contento, estoy feliz, estoy de acuerdo, siento satisfacción. Algo así el Señor dice de fulano, dice de usted mujer o de usted hermano hombre. Cuando le estamos agradando, Él tiene y siente gozo, satisfacción de que uno de sus hijos o muchos de sus hijos le están agradando porque están viviendo un testimonio de fe. Amén. Es lo que estamos entendiendo, que este Enoc agradó al Eterno con su testimonio. ¿Por qué? De acuerdo a Génesis, la referencia que habla de Enoc, en el capítulo 5, ahí en el versículo 21 al 24, dice: y vivió Enoc con Dios. Repita: vivió Enoc 65 años. Luego dice el verso 22, repita: y caminó Enoc con Dios. Hasta ahí. Mire, vivió Enoc 65 años y dice: y engendró a Matusalén. Luego el verso 22: y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. O sea, antes de conocer a Dios, al Eterno, Enoc llegó a los 65 años de edad. Y cuando le conoce, dice el verso 23, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Tenía 65, conoce al Señor y vive 300. En total, vivió 365 años con el Eterno. Amén. El equivalente a un año de vida. Cuando hablamos de días, por aquí fueron años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora, vivió Enoc 65 y caminó Enoc con Dios después de los 65. Una cosa es caminar con Dios y otra es vivir con Dios. ¿Está claro? Yo camino con Dios. Camino con un amigo de aquí al metro, cuando me lo encuentro, lo veo diario. Pero otra cosa es vivir. Otra vez que yo entro a la casa de mi hermano
coma, duerma, me vaya con Él, entre, salga, vayamos al mismo lugar, estemos en el mismo sentir, en el mismo acuerdo, que yo haga lo que Él dice. Eso es diferente, total y completamente diferente. Una cosa es que yo diga, hable, prometa y nunca lo realice, pero una cosa es ayudar a la gente, ayudar a la persona, estar con la persona 3 días, pero otra cosa es vivir. Vivir es presencia, es perseverancia. Vivir es no me separo de ti, estoy viviendo contigo. Eso significa vivir, estar junto a, no separarse de. Y entonces vamos a caminar con el Señor, o caminamos con Él y estamos viviendo con Él. Yo hablo separado, que una cosa es caminar y otra es vivir, pero también se vive y se camina con Él, o se camina con Él y se vive con Él. De alguna manera, cuando unimos caminar y vivir, eso significa que así como el mundo tiene influencia sobre la persona, recordamos el pasaje cuando hablan del Señor Yeshua y dicen, mira, el mundo se va tras de Él. Y en este tipo comparativo de expresión, nosotros diríamos, nosotros nos vamos con el Señor Yeshua. Y ya no camino ni vivo de las influencias del mundo. Ahora camino y vivo no de las influencias del Señor Yeshua, sino con la presencia del Señor Yeshua. Amén. Porque la influencia de Él por medio de su Espíritu Santo va a provocar que yo trate de vivir el fruto del Espíritu Santo y vivir en la guía del Espíritu Santo. Y voy a caminar con Él lo mejor posible, lo más posible. Pero otra cosa es, y aquí es donde nos falla mucho, el conectarnos con su presencia. Solamente así, usando la palabra conexión, relación, vivencia, podemos vivir con Él. Uno de los grandes errores que tenemos los creyentes es que todavía pensamos no en una mente renovada a lo espiritual. Dicen los comentaristas que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y cruza el mar, no todos eran tan fieles. Y van cruzando el mar físicamente, pero muchos tenían la mentalidad egipcia. Porque algunos de ellos ya se habían contaminado y ya practicaban algo que practicaban los egipcios por ahí. Cuando ya cruzaron el mar y empieza el recorrido en el desierto, se quejaban porque el alimento era el mismo. El maná, una como galletita, que tenía todos los minerales, proteínas, vitaminas, aminoácidos necesarios, y con una que se comieran diario. Tenían que aplicar la fe porque ya se habían aburrido del sabor, pero la mente estaba en Egipto. Allá teníamos diferente alimento aún como esclavos. Aquí siempre es el mismo. Por eso el comentario que quienes tenían una fe verdadera decían que este alimento, este maná, me sepa manzana, me sepa pollo, me sepa a pierna de res, me sepa esto. Y lo lograban y el Señor les daba el milagro y la bendición
de que tuviera otro sabor, porque estaban dando testimonio de una dependencia para con el Eterno, y su mente renovada espiritualmente estaba con el Eterno, en una libertad que Él les había dado. Pero los que cruzaron el mar y no tenían todavía esta madurez o esta entrega, estaban quejándose porque la mente estaba en Egipto, aun cuando su cuerpo ya había cruzado el mar. Así luego puede suceder en nuestras vidas, que hay quien tiene toda una mente, dice la palabra, reprobada. Por ahí se dice, porque están comiendo el pan de la vergüenza, se están inclinando todavía hacia el mal. Entonces no se puede lograr tener una mente revolucionada espiritualmente hablando. No se puede entender los misterios del Eterno, las revelaciones, las visiones, las revelaciones, los sueños, la palabra que se escucha, porque la mente todavía tiene secuelas del mundo, secuelas de carne, secuelas del sufrimiento del pasado. Y en un presente está el famoso ego, que significa el yo. Y en mucho no se tiene todavía un conocimiento o comprensión de lo que es ser creyente, de lo que significa la palabra congregación o iglesia. Y no se logra entender entonces que si estamos aquí, nuestro vivir es Yeshua, y aquí con su presencia el morir es ganancia, viva o muera soy del Señor. Y para esto nacimos, para agradarle a Él por medio de un testimonio de fe en todas las cosas que hagamos o todas las cosas que realicemos. Amén. Porque una mente espiritual, una mente en donde está su voluntad, una mente en donde estamos pensando en Él, memorizando de Él, comprendiendo de Él, conociendo de Él, desesperada mi mente por conocerle más. Entonces eso me va a llevar a caminar con Él. Y si mi mente, que es el nivel del alma más grande, en el cerebro, el alma del cerebro y espíritu del hombre, está con Él, su voluntad va a estar conmigo. Si yo estoy en mi mente, en el alma de mi mente con Él, su presencia del Eterno va a llenar mi mente, mi cerebro. Amén. Habla la Escritura acerca del corazón, que significa vida, también significa alma. Si mi corazón, que es donde está el Espíritu Santo, o Espíritu de la Santidad, le amarás con todo tu corazón, alma, fuerzas y mente, con todo lo que eres, lo que tienes, lo que vives. Entonces la fe del amor de Dios va a generar un corazón circuncidado, un corazón que vive, que palpita solamente por el amor del Eterno. Y ahí vamos, y vamos a tener un cuerpo, carne que somos. Si la mente y el corazón están sanos, entonces va a llevar a nuestro cuerpo a una sanidad, una santidad adecuada y correcta. La función del cerebro, la función del alma en el más alto nivel está considerado el cerebro. El otro nivel, el corazón, el Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo está también, obvio, en nuestra mente. Y el tercer punto es el hígado. Está representando la fuerza, la fortaleza del cuerpo, del nivel más bajo del alma.
Cuando nosotros logramos depender del Eterno en el nivel alto del cerebro, cuando logramos depender del Eterno, vivir con Él al nivel corazón, Espíritu Santo, cuando logramos en nuestro cuerpo carne también entregárselo y vivir con Él, con la presencia del Eterno, entonces se cumple la palabra de ya no vivo yo, aquí estoy. Pero mi mente está en esa conexión con el Eterno, mi corazón, mi hígado, mi cuerpo, mi mente. Significa, cuando yo le estoy entregando, el Señor me toma, y eso es lo que le agrada a Él, que ya no existo para lo demás. Porque al hacer esto, entonces soy trasladado, traspuesto para estar en su presencia en vida. Y cuando yo muera, mi alma, mi espíritu, o cuando la persona muera, va a tener un testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué? Porque caminó con Dios, vivió con Él, dejó esta cárcel. El pasado es una cárcel y la celda está abierta, pero la persona no quiere cruzar y está en el presente, quiere vivir encarcelado. Yeshua dice que Él viene a sacar a los cautivos presos de la cárcel. Y el jueves decíamos como los apóstoles le decían a un hombre: estás en cárcel de oscuridad, porque le vieron que tenía demonios. La persona quiere estar encarcelada y aparte dentro está encadenada. Normalmente son cadenas negras de oscuridad que los tienen atados y quieren vivir ahí. Y la celda ha sido abierta por el Señor y está viviendo aquí, y ve hacia atrás y está igual. La persona está aquí y está allá y lleva doble vida, la del pasado, de sufrimientos, de ataduras, y la del presente. El problema es que las secuelas del pasado, los recuerdos, las influencias, en cualquier situación semejante o paralela que haya vivido, se manifiesta. Y no puede tener 4 edades, que algo le sucedió a los 14 años de edad, luego a los 20, luego a los 35, aquí tiene 62, luego a los 52, ¿qué edad tienes? Aquí 62, pero también tengo 35, 22, 20 y tantos y 14. Tiene 5 edades, tiene 5 vidas, 4 de fracasos, de derrota, porque les está viviendo y tiene una presente arrastrando aquello. Está la puerta abierta de la celda, pero 4 almas paralelas están ahí. Sáquelas. Yeshua ya le abrió la celda y cierre la celda para siempre. Porque hay que entender que ya fuimos trasladados a la libertad gloriosa en Yeshua HaMashiach. La celda está cerrada. ¿Usted quiere vivir ahí? Saque el complejo de inferioridad, la opresión, genere una verdadera fe. Viene a libertar a los cautivos y apertura a los presos de cárcel. Amén. Créame, hermano, y con todo respeto, el que quiere estar ahí es porque quiere estar. Punto. Si no, entonces Yeshua, ¿para qué rompió los lienzos? Rompiendo ataduras. Sino porque dice que viene a libertar a los presos de cárcel, hablando espiritualmente. Si están ahí es porque quieren. Ni ministración sería necesaria. Por eso, cuando sucede algo aquí en esta vida, en este presente, inmediatamente
Voy a la palabra, busco oración, me fortalezco, desecho. ¿Por qué? Porque si no me pongo un nudo, una atadura, un yugo de esclavitud y solo me voy a quejar. Me hicieron esto, me hizo el otro, me vio feo, no me saludó, esto, el otro, aquello. La fe no permite la queja, por eso Job no podía salir adelante. La fe no permite el cambio de camino, por eso Jonás terminó dentro de un pez gigante y no en la libertad de hacer la voluntad del Eterno. La queja solamente es cuestionamiento, la queja solamente es expresión de incapacidad de una fe verdadera. La queja es solamente la cobardía cuando se tiene al Dios Todopoderoso. Fija tus ojos en Yahshua, autor y consumador de la fe. Amén. Aleluya. Den la plaza al Eterno. Amén. Entonces, dice aquí que Enoc, de 65 años, en cuanto conoció al Eterno, empezó a caminar con él y vivió 300 más. En total 365. 365 días es un año. Aquí son 365 años, porque el tipo de vida y largura de años será otra cosa. A lo que yo voy es que nuestro tiempo de 365 días, un año, representa un ciclo de vida en nuestra carne y en nuestro tiempo. Nos estamos definiendo por años el tiempo de vida y la edad que tenemos. Y cada año es un ciclo de vida. Yo conocí al Señor, usted conoció al Señor, ¿a qué edad? Y desde ahí caminamos con Él. El problema es que a veces que caminamos con Él con un zapato así y el otro no tenemos zapato. O sea, andamos caminando mal. O caminamos con Él y cojeamos porque no estamos caminando bien. Luego tal vez es con la derecha, luego tal vez es con las dos, ¿no? O caminamos con Él, pero de repente encontró un camino un poquito diferente, que puede ser el del mundo, el reino de la carne, el reino de mi yo, el reino de las influencias que me sacan de su camino, los espíritus malos que me aconsejan y les hago caso. Aún hermanos, amigos, familiares, vecinos, qué sé yo, empiezo a depender de ellos. Aún de otros maestros, de otras iglesias, de otros pastores, y ando aquí y ando allá, y ni agarro aquí ni agarro allá. Y en la falta de madurez, que me encontré un profeta que ni sé quién es, de dónde viene o a dónde va, y ni sé. Y dejo que me dé palabra y todo. Hay muchos caminos, pero si nosotros lográramos un ciclo de tiempo, un año, y que quiero entender que son casadas, casados, que hay hijo, que es trabajo, y decir, voy a comer, voy a dormir, voy a trabajar, voy a cumplir, como esté. Casada, soltera, madre, hija, no sé qué sea, pero todo el tiempo que me sea posible, fuera de eso, mínimo en el ciclo de un año, se lo voy a entregar al Eterno. No veré televisión en un año, no tendré pláticas vanas con nadie, ni físicamente, ni en el celular. No leeré ni revistas. No voy a ver absolutamente y escuchar nada. Me voy a meter a leer la Escritura. Voy a poner predicaciones. Voy a alabar y bendecir al Eterno. Yo le aseguro, hermano, hermana,
que Dios, el Espíritu Santo, hablaría a nuestras vidas y nos movería en decisiones, en ir acá, en ir allá, con una protección, y Él sería a cargo de que estamos dejando. ¿Qué dirían? ¿Está loco? ¿Qué dirían? Ya no lo hallamos. Ahí dice que no fue hallado. Cuando nosotros le dedicamos nuestra vida al Eterno en medio de lo que tengamos que hacer, y todo lo demás esto hará Él en absoluto, y que yo sé que puedo estar hablando para algunas tonterías o locura, porque todo lo demás esto hará el Eterno. Estoy hablando ya que trabajó, ya que comió, ya que cumplió con su función, humanamente hablando. Entonces diríamos, estoy siendo traspuesto, he sido trasladado, porque para los demás dice, y Enoc no fue hallado, ya no lo encontraron. El que camina y vive con el Eterno, para los demás no existe. Ya no puede platicar ni siquiera con los demás de cualquier tipo de plática, porque su vivir existencial de mente, corazón, cuerpo y vida es la presencia del Eterno. Un ejemplo, salimos de aquí, en mi caso voy a comer, siento que necesito dormir aunque sea una hora, ya sea antes o después, y voy a repasar el mensaje de mañana, ceno y me duermo. En un momento dado no estoy haciendo nada fuera de dormir y hasta ahí. Pero si yo dijera, salgo de aquí y voy a ir a platicar con mi amigo de hace años, y no exactamente de Dios, o voy a ver un partido de fútbol, o en un momento dado voy a buscar una diversión, no es lo mismo que diga diversión no, el amigo no, esta otra visita tampoco, sino que llego y oro y leo la Biblia y como y tomo la hora de dormir y vuelvo a estar en comunicación con el Eterno y hago un estudio con Él y oro y me duermo. Voy a eso. Es dificilísimo, diríamos hasta imposible, el dedicarle al Señor todo el demás tiempo, porque nos van a hablar, nos van a buscar, el diablillo va a poner todo para que no podamos cumplir. Pero si hacemos el intento de darle lo más posible de nuestro tiempo, viene la fiesta de Sukkot y habla de 7 días en su presencia. Después de 40 días que hubo de oración, de pedir perdón, de 10 días más de ser confirmados en ese perdón, de que celebré el año de la creación, de que en Sukkot son 7 días en su presencia y que voy a celebrar el nacimiento de mi Señor Yeshua, no en diciembre, que es invento humano y romano, sino en septiembre, que es cuando nació. El Señor, al ver que nuestro testimonio es de fe y que estamos caminando por fe, el justo por la fe vivirá, dice la palabra, y que estamos tratando de vivir el tiempo más posible para con Él, Él va a alargar el tiempo, lo va a cortar cuando sea necesario, nos va a meter en la dimensión de su tiempo, de Él. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos trasladados de aquí, de este presente, y ya estamos viviendo hasta un futuro con Él. Y lo de 10 años que yo podía crecer espiritualmente, lo voy a lograr tal vez en 1 o en 2 años. Y esos 10 años que tal vez tenía yo programados de entregarme,
se basa en un equivalente a los 3 de 5, y cuando tengo 5 años dándole el más posible tiempo, tengo un avance mínimo del doble, equivalente a 10. ¿Para qué? Para agradarle a Él, para su honra y para su gloria, porque las demás cosas vienen solas y vienen por añadidura. ¿Cuántos decimos amén? Amén, aleluya. Dice la Biblia que Él sabe de qué tenemos necesidad. Por eso hemos compartido mucho de que cuando logramos contactarnos, permanecer en su presencia, ya ni le pidamos, en automático Él lo da. En automático Él lo pone. En automático Él dispone. En automático Él mueve. En los tiempos, en los momentos, cuando Él diga, como Él diga, a la hora que Él diga. Yo me encontré un amigo y ahí andamos cargando el maletín por el carro que vendimos por necesidades y pagar ahí algo, ¿no? Y me decía, ¿y su carro? Y yo, no, ya lo vendí. ¿Anda a pie? ¿Anda en el metro, el pecero? Le digo, sí. ¿Usted a pie? Le digo, pues sí, tengo 2. y se le extrañaba, ¿no? Y se le hacía raro. Le digo, ¿y cuál es el problema? Nos vamos caminando, venimos caminando. Cuando es muy tarde tomamos el taxi porque ya se nos hace tarde. Y dice, es que no lo puedo creer. Dice, como pastor y tantos años y todo. Le digo, ¿creerás que si no me lo dices ni me acuerdo? ¿Sí me explico? Ni me acuerdo del carro. Ni me preocupo si tengo carro o no tengo carro. Tiene, no sé si 3 meses, 4 que lo vendí. Mi mente no está en el carro. Está en caminar con el Eterno. Con carro o sin carro. Aleluya. Y por ahí, cuando nosotros vamos aprendiendo a depender de Él, no nos va a importar si hay o no hay, si de repente llega o no llega, si de repente hay enfermedad o escasez o no la hay salud y hay prosperidad, si le saludan o no le saludan, si hace esto o no lo hace. Simplemente es caminar con el Eterno. Si a Él le place, van a llegar 5 carros. Y no va a decir yo, ¿para qué quiero 5 carros? Si a Él le place, no llega. Si Él quiere, lo hace. Si Él quiere, no lo hace. Yo tengo que caminar, ser trasladado a su voluntad, ser traspuesto a su voluntad. Y eso solamente caminando y viviendo con el Eterno. ¿Cuántos decimos amén? Génesis 6:4 dice de una manera, no. Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. También Noé caminó con Dios. Y también Noé murió. Cuando la Biblia sigue hablando, ya no les doy los otros puntos porque ya se me fue el tiempo. Hablamos de Abel como un excelente sacrificio que le dio lo mejor al Señor. Y dice Hebreos, y muerto, aún habla de ellas, de él, o sea, de sus ofrendas. Y el libro de Hebreos también dice acerca de los que fueron aserrados, martirizados y muertos. Dice, aún se habla de ellos. Abraham, Moisés, y dice también que Abraham casi muerto por la edad que tenía, y que Moisés muerto
aún se habla de él. Por eso hablaba yo del testimonio, el testimonio de fe de los muertos, porque seguimos recibiendo bendición de su testimonio de fe cuando ellos vivían. Y seguimos recibiendo del testimonio de fe de quien estuvo muerto y resucitó y está vivo y sigue dando a nuestras vidas el atributo del don de fe para que nosotros vivamos y caminemos con el Espíritu Santo de Yeshua HaMashiach. Amén. ¿Cuántos le dan el aplauso al Señor? Aleluya. Amén. De tal manera que cuando vemos la vida de Enoc y cerrando, podemos decir que el que camina y vive con el Eterno ya no es hallado. Dice aquí, y Enoc no fue hallado, desapareció porque lo trasladó Dios. Hermano, le va a costar vivir. Hermana, le va a costar vivir. A veces que no va a entender ni con quién platica. A veces que va a platicar con alguien que no ve en tiempo y no es creyente. Alguna vez comenté un testimonio de que me encontré un amigo aquí en la otra calle, cuando Juan Gabriel cantó en Bellas Artes. Y me lo encuentro y me dice, ¿ya sabes todo lo que ganó este artista Juan Gabriel? Le digo, no, ¿de qué? Cantó en Bellas Artes. Le digo, pues sí, supe que cantó en Bellas Artes. Y dice, ¿y cuánto dinero se llevó? Millones. Pero estaba bien enojado. Bien enojado. Le digo, ¿y te enojas? Pues cómo no. Y él no era creyente. Y yo soy contador. Y apenas lo que gano. Y este cuate y no sé qué. Y bien enojado. Porque Juan Gabriel le había ganado millones. Y él, este amigo, siempre fue muy enojón. Un carácter muy de ira, ¿no? Pero el testimonio de Juan Gabriel, que a muchos lo idolatraban, y eso se respeta, la gente quiere verlo así, pero otros se enojaban. Ahora con lo de José José, si de verdad es cierto, fue una burla al pueblo de México, a todos los que le querían, al mismo presidente, porque se dice que no había ni siquiera las cenizas en esa caja y que costó casi 70,000 pesos traer sus restos, el avión, el combustible y todo lo que movieron por un demonio que tenía supuestamente la hija, y movió todo y engañó a todos, se burló de todos. Cuando yo vi algo en las noticias, vi que ahí en la vía el sacerdote como que no sabía qué decir, porque imagínense, estaba la mitad de las cenizas, la otra mitad supuestamente en Miami. Ahora dicen que ni siquiera venían las cenizas. Es algo triste, porque si alguien recordaba a Juan Gabriel con enojo, de José José, toda la gente que lo conoció dicen que era un hombre noble, bueno, bondadoso. Todos los que le conocieron. Y eso habla de que es cierto. Y el recuerdo de él, aparte de cantante y que a muchos les pegó en el romanticismo, fue que era un hombre bondadoso y bueno, y muchos lo quisieron a ese nivel humano, como un gran hombre, como un gran cantante, perdonando su adicción a la droga y al alcohol. Eso
por el amor a Él, muchos no lo señalaron. Y cuando Él ya casi no tenía voz y tuvo algunas presentaciones públicas, lo querían tanto que cuando Él cantaba y ya no alcanzaba el tono, la gente se paraba y le aplaudía y se ponía a cantar con Él para cubrir la falta de voz y lo mal que estaba cantando. Y estando Él ya mal de su voz, lo programaban todavía para ganar algunos centavitos públicamente. Y Él les decía, bueno, es que ya no tengo voz, pero la gente te pide. Entonces Él se seguía presentando y cuando ya no alcanzaba el tono, la gente no dejaba de aplaudirle y no dejaba de cantar con Él. Y dicen por ahí que hasta lloraban. De alguna manera o forma, Él dejó un testimonio de un buen hombre. Hermano, dejemos un buen testimonio como Abel, excelente sacrificio de darle la mejor ofrenda al Eterno. Dejemos un excelente testimonio como Enoc, que caminó y vivió con Dios. Dejemos un hermoso testimonio como Noé, que construyó el arca, y muertos aún se habla de ellos. Dejemos un hermoso testimonio de que caminamos y vivimos con el Señor Yeshua, para que los nuestros no recuerden y recuerden lo que les hablamos del siempre vivo, el Dios viviente, y en ese momento, tal vez en vida, nunca aceptaron al Señor, pero tal vez ya muertos, el testimonio que dejemos les edifique y les lleve a la presencia del Todopoderoso. Amén. Cuando llegamos a esta congregación de pastor, todavía estaba mi madre aquí como miembro y mi papá. Después se fueron, venían desde Puebla a los cultos y ya se quedaron por allá. Y hace como un mes y medio, escombrando, me encontré un examen de mi mamá que hizo aquí cuando se estaba dando el curso del plan maestro. Y encuentro el examen de ella, su maestro fui yo, y sacó 8 y pico, 9 y fracción. Y yo le hice una carta y le dije, madre, doy gracias a Dios porque nunca me imaginé en la vida que yo podría ser tu maestro. Doy gracias a Dios por tu aplicación, por tu entrega, por la calificación que has obtenido. Sigue adelante y gracias por tu vida y por lo que eres y lo que has hecho. Ella fue diaconisa en esta iglesia. Con 4 mujeres se establecieron 3 congregaciones desde que eran casas y visitaron. Yo no sé cómo le hacían, si iban a la obra misionera de 3, todos los domingos hacían el talento, hacían el aseo, y yo no sé cómo le hacían. Pero una ocasión, dentro de mi ego y de lo que uno dice, estoy logrando esto, aquello, ella empezaba a venir diario a la congregación. Y yo le dije, ¿y ahora por qué diario? Ella no me dijo si venía a la congregación o no. Yo me imaginaba. Dijo, porque así debe de ser. Y fue todo. Y en una ocasión encontré una carpeta, decía su nombre, decía escuela tal, y estaba estudiando taquigrafía, mecanografía, y tenía como 7 materias que ella estaba tomando de 6 a 8:30 de la noche en un instituto que estaba ahí en la esquina de La Viga y Zapata, a los 78 años de edad.
se me bajó el ego. A los 78 años de edad, preparándose, porque quería ser escritora y escribir un libro para Dios. Ella me dejó una carta, ese es el libro para mí. Y aún muerta, yo sigo recibiendo bendición de ella. Amén. Ella y esas 4 mujeres estuvieron orando 3 años antes de la construcción de la iglesia y el área educativa, porque creían que Dios iba a dar un templo nuevo y un área educativa. Oraban diario, no faltaron un día en 3 años de orar diario de rodillas. Y ella le tocó ver el templo construido. Las otras hermanas murieron antes. Y una vez que se cayó, y ya cuando iba a partir, me dijo, doy gracias al Eterno, porque yo sé que aún muerta, dice, el templo se construyó. Y es cuando me dijo, Hugo, oré por ti 18 años diario, pero nunca imaginé que tú ibas a ser mi pastor, mi maestro, y que ibas a ser pastor de esta iglesia, donde yo nací, donde fui misionera. Ella, muerta, yo sigo recordando su testimonio. Dios quiera que hagamos un testimonio en vida para que borre todos los errores que pudimos haber tenido para con los nuestros, los que han estado a nuestro alrededor, y puedan en un momento dado ser edificados. Amén. Un hermano que ahora es pastor y que yo no sabía que ya era pastor. Él vivía aquí como a 5 calles. Su mamá, que fue miembro de esta iglesia, siempre compraba las predicaciones de esos cartuchitos que había. Siempre. Y tenía una cajita. Y él no convertido, ay, ¿para qué quieres tanto? Y siempre le reclamó. Ella le dijo, algún día, a lo mejor hasta yo me muero, pero tú vas a ser siervo. Y él no le hizo caso. Ella muere. Y le dice, mamá, tenías 2 casas. Dice, sí, hijo. La repartí entre tus 3 hermanos. Está escrito que la vendan y dividan la ganancia entre 3. Sí, ¿y yo qué? Ahí está tu caja. Y le repeló y no sé qué. Y el testimonio es que él un día, enojado, dijo una grosería. Voy a escuchar al Hugo. Dijo la grosería y al Hugo. Y puso un cassette. Le llegó tanto la predicación que terminó de rodillas pidiendo perdón. Yo no sé qué cassette fue. Y él se cambió de casa. Y un día me encontré a su hija ya señorita y me dijo, pastor, si mi papá ya se convirtió. Y me platicó esto del cassette que había escuchado y que se convirtió. Y pasó el tiempo. Y hace como 3 meses, 4, vino una hermana y me dice, ¿me recuerda? Le digo, pues no. Bueno, ya 40 años, 38 años aquí, pues hemos conocido desde niñas, ¿no? Dice, soy hija de fulano de tal. Le digo, no, pues qué bueno, ¿y tu papá? Ya me contó el testimonio que estoy hablando. Dice, y se convirtió con una predicación de usted, que es la herencia. Y él dijo, no entiendo por qué mi mamá no me dio casa o parte de la casa. Dice, ¿por qué cree? Le digo, ¿qué? Dice que es pastor. Tiene una congregación y se cumplió, aun cuando yo esté muerta, tú vas a ser pastor y esa es tu herencia. ¿Cuántos decimos amén? Nunca deje de escribir algo, porque no sabe usted quién lo va a leer y va a ser bendecido. Nunca deje de grabar algo, porque usted no sabe quién lo va a escuchar. Amén. Y aún muertos físicamente,
porque en esta alma estará ya primero Dios. Alguien puede ser bendecido como nosotros por Enoc, por Abel, por Job, por Jonás. No puedo decir del Señor Yeshua, porque Él está vivo y estamos hablando de muertos. Amén. A mí me hablaron de África y me dicen, tengo un libro aquí, y venía el número. Y le digo, ¿y quién le dio el libro? Me está hablando de África. Dice, no sé cómo llegó aquí. Me hablaron de Honduras, fui a predicar a Honduras, fuimos a África y hay un divino, no, y hay 5 divinos salvadores en África. Y me dice el de Honduras, no, perdón, llegué yo a Honduras a predicar y me dice un alumno, oiga, yo tengo un cassette que habla de cómo vencer los demonios. Usted que esté en esto me gustaría que lo escuche. Yo luego me lo prestas. En ese tiempo y lo escucho y era yo. Y dice, al otro día, le digo, ya lo escuché en la noche. Dice, por este cassette me convertí, bueno, el Señor lo convirtió, por este cassette sentí un llamamiento. Esto era un tesoro. Le digo, a ver, escúchame. Y ya hablé como predicando. Y el Señor dice, y así, ¿no? Más o menos como en el cassette. Y se quedó así. ¿Es usted? Digo, sí, soy yo. ¿Es usted? Le digo, sí, soy yo. ¿Es usted? Le digo, sí, soy yo. Y me abrazó llorando. Dice, la verdad, pastor, es que sí sé cómo llegó a mis manos. Me lo dio mi padre, que ya falleció, y me dijo, escúchalo, hijo. Y siempre estuve agradecido con mi padre por haberme dado este cassette con esta predicación. Ya muerto, digo, sí, el Espíritu Santo habló por él. Y le digo, te voy a mandar unos 100. Y le mandamos como 200 de todos los que teníamos grabados ahí. Porque cuando alguien es bendecido por algo que usted hace, graba o escribe a un muerto, el Espíritu de Dios seguirá hablando a través de lo que usted haga en esta vida. Por eso en el caso de Enoc dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué? Porque caminó y vivió con Él. Y aún trasladado o ya no existente en esta tierra, su testimonio sigue hablando y nos sigue edificando y enseñando que hay que caminar y vivir con el Eterno lo más posible y el más tiempo posible. Amén. Cierre sus ojitos y repita conmigo, Padre, muchas gracias por llegar a mi vida. Gracias porque puedo caminar y vivir contigo. Ayúdame, Señor, a darte el más tiempo posible para caminar contigo y vivir contigo. Tú seas mi existir, el tiempo, en lo más posible, en que yo pueda estar en tu presencia. Como Enoc, ser trasladado de lo que debo dejar y estar contigo. No puede existir una bendición más grande después de la salvación de estar en tu presencia. Gracias por todos los testimonios que he escuchado, que seguiré escuchando, de la hermosa bendición de vivir solo para ti y dejar un testimonio que aun cuando me llames ha de bendecir a otros que necesitan la vida eterna. Bendito seas en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén.
Amén, amén, amén. Aleluya.